RDQ Ministry presenta el poder de la palabra. Y tal vez la circunstancia que hoy viva difícil, Dios la va a usar para darme una nueva bendición. ¿Cuánto dice? El poder de la palabra. Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en adoración para que Dios me fortalezca. ¿Cuánto dicen amén? Con ustedes, el pastor Rubén Darío Quijano. Hoy veremos un tema bastante interesante que espero que Dios hoy nos respalde poderosamente. Lleva por título el amor a los hijos. Diga conmigo, el amor a los hijos. Hoy vamos a aprender cómo Dios espera que amemos a nuestros hijos. No es como tú los has amado, que seguramente los has amado muy bien, sino cómo Dios espera que tu amor hacia ellos se enfoque. ¿Cuál es la idea que Dios tiene para que un hombre o una mujer traiga hijos al mundo? ¿Y qué tipo de amor le debe dar? Presumo que esto nos va a evaluar. Y siendo ustedes gente tan linda, presumo que vamos a encontrar errores en nuestra forma de amar a nuestros hijos. Pero quiero aclarar que mi objetivo no es amargarles el día, sino construirles en la eternidad. ¿Alguien diga amén? No voy a entrar a tocar puntos muy álgidos para no pisar algunos callos, porque todos tenemos callos. Pero lo que Dios pretende es que aprendamos a amar a nuestros hijos. Y si los que somos padres no hemos podido amarlos bien, entendemos que ha sido por falta de formación, porque tampoco nos han amado adecuadamente. ¿Ok? Pero sí tenemos la oportunidad de enderezar el camino y decirle a un hijo, hijo, no te he amado como debía. Y créame que ese tipo de frases de un padre y de una madre delante de su hijo, no lo he hecho bien, crea unos lazos de amor más fuertes que la perfecta educación que le des. Porque nuestros hijos no nos admiran porque no nos equivoquemos. Nuestros hijos nos admiran y respetan porque saben que somos gente que está siendo evaluada por Dios y construida por Dios. Ahora, eso en cuanto a los que somos ya padres. En cuanto a los que van a ser padres, desean ser padres, los jóvenes, muchachos, todos los que quieren casar, yo les voy a poner la vara muy alta. Porque lo que Dios necesita es esto, que la próxima generación sea la generación que tenga los mejores padres que nunca ha visto esta ciudad. Necesitamos levantar una generación de padres sin igual. Necesitamos que estos muchachos, jóvenes y jovencitas, crezcan pensando lo que yo quiero ser en la vida es ser el mejor papá, la mejor mamá. Si logramos tener eso, levantaremos una generación amada bajo los delineamientos de Dios. Pero hoy, para poder entender el amor del Padre, necesitamos pedir ayuda, porque esta palabra, eso me revolcó, no sé, eso. Es que de unos días para acá esa palabra me revuelca tan duro que yo salgo desmechado, vuelto nada. Cuando mi esposa me ve, ¿qué le pasó? Dios me está dando una madreada de adentro. Y a mí me toca pulirla para poder que no dársela a ustedes. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 127. Salmo bastante conocido. Los versículos 3 al 5 nos dan la apertura para la enseñanza de hoy. Salmos 127, versículos 3 al 5. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bendito o bienaventurado aquel que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a hablar de los hijos y para la gente que no tiene hijos. Para la gente que fue llamada para quedarse sin casarse, para la gente que nunca ha tenido un hijo, pues quiero decirles que también Dios quiere que usted tenga hijos y si no los tiene en la carne, los tenga espiritualmente. Los de la carne se mueren un día, los del espíritu viven eternamente. Pero todos son hijos, es el mismo principio espiritual. Amén. Amén. Hoy vamos a entender cuál es el sentido que Dios tiene para crear esa figura de hijo, padre. Hoy voy a hablar todo el tiempo de padre e hijo, no estoy hablando de masculino y femenino, estoy hablando simplemente de la función. Cuando digo padre, estoy hablando de mamá o de papá. Amén, durante toda la enseñanza. Cuando digo hijo, puedo estar hablando de un hijo o de una hija.
Pero esencialmente quiero que hoy estudiemos un poco cómo Dios se revela como Padre, porque si queremos ser buenos padres y Dios es nuestro Padre, lo más lógico y cuerdo es de preguntarle a Él y mirarlo a Él cómo es Él como Padre, para saber que mi función como Padre, que vino de Él, debe ser una copia de lo que Él es conmigo. Todo lo que yo quiero que Dios sea conmigo, yo debo serlo con mis hijos. Y todas las formas que Dios usa para instruirme a mí, para educarme a mí, para preservarme a mí, son las formas que yo debo aprender para educar y preservar a mis hijos. Dios se reveló como Padre a través de Cristo. Antes de Cristo no se revelaba como Padre. El pueblo hebreo tenía un padre, Abraham, su padre Abraham. Ellos le dicen a Jesús, queriendo denigrar del pasado de Jesús y del nacimiento de Jesús, que se sospechaba que no era hijo de José. Le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, para echarle agua sucia a Jesús. Y Jesús les dice, no, ustedes no son hijos de fornicación, ¿cómo le ocurre? Ustedes son hijos de su padre el diablo. Nosotros somos hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me conocerían a mí, porque antes de que Abraham fuese, yo soy, le dijo él. Obviamente Jesús estaba hablando de la condición espiritual. La condición de hijos en la carne no es tan importante como la condición de hijos espirituales. Usted puede tener un hijo en su carne, y si su hijo lleva su sangre, tiene unos genes terrenales que van a partir o se van a acabar cuando su hijo se vaya, cuando se muera. Pero si usted logra tener esa pequeña criatura y meterle los genes espirituales que Dios puso en ti, usted tendrá un hijo por la eternidad. Así ese hijo no lleve su sangre carnal, va a llevar su espíritu, que es lo que queda preservado. Solo cuando Jesús viene con los discípulos, ellos lo ven hacer milagros y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Ellos saben que la oración es la base para la vida sobrenatural del Señor Jesús. Enséñanos a orar. Y entonces el Señor viene y abre una compuerta que nunca un judío pensó que se podía abrir. Porque para nosotros es fácil escucharlo, pero para ellos eso fue traumático. Jesús le dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en el cielo. Yo creo que eso le retumbó a los discípulos. ¿Padre qué? ¿Dios Padre? Si Él es Dios, Él es el Creador, Él es el Elohim, Él es el Hashem, el innombrable. ¿Cómo le vas a decir Padre? Pues eso es lo que Jesús viene a revelar. Que Dios tiene un gran deseo: ser Padre. Voy a contarles más o menos cómo se dio este deseo. ¿Estamos enchufados o no? Ok. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo están unidos. Vamos a decirle, no es padre todavía porque no tiene hijos. No es hijo todavía porque no tiene padre. Solo el que tiene una identidad eterna es el Espíritu Santo. Por eso sobre él no se puede hacer ningún tipo de blasfemia, porque su identidad es eterna. Mientras que la identidad de padre es una función, la identidad del hijo es una función. Pero el Espíritu Santo no es una función, el Espíritu Santo es Dios mismo tal y como ha sido desde siempre. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted blasfema contra el Padre o contra el Hijo, está blasfemando contra una función, contra una operación divina. Cuando usted blasfema contra el Espíritu Santo, está blasfemando contra la esencia de Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, anótenla en el papelito. Pero escúcheme, está la Trinidad, ellos son tres, no pueden ser, no, ellos son uno en esencia, pero son trinos, porque si no fueran trinos no podían ser amor. El amor en sí mismo es solo un egoísmo. Tienen que ser tres para que el amor pueda compartirse. Entonces ese es el gran Elohim. Dentro de ese Elohim está el Hashem, el gran creador, que dice, bueno, la vida aquí en el cielo está como muy aburridora. Hagan algo, pónganle picante a esta vaina. Quiero extender el amor nuestro, quiero que se extienda. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces se reunió y dijo, hagamos unas criaturas. Hicieron ángeles. Hágalos con variedad, métale a esos arcángeles, más querubines, más serafines. Seres gloriosos espirituales. Y Dios dijo, wow, tremendo. La segunda persona, vamos a decir primera, segunda y tercera, a razón de conocerlos en ese momento histórico de la eternidad. El segundo en la creación dijo, wow, quedaron bien. Sí, el espíritu crea el tercero. Súper bien, está bien. Y miraron al Padre y lo vieron como aburrido. Y el de la segunda persona le dijo, pero que está aburrido, no le gustan pues los angelitos, ¿verdad? Como hacen todo poderosos.
No, yo quiero donde tirar mi amor, pero tirarlo bien. Estos son mensajeros que obedecen. Yo quiero hacer otro tipo de criatura. Ay, pero ¿cómo hacemos? Si es que a este ya le dimos hasta libertad de que actúe. Bueno, voy a hacerle algo a ver si le gusta. Y se fue la segunda persona de la Trinidad con la tercera. Y van, trabajan y le muestran. Vea lo que hay aquí. Este es un planeta vuelto pedazos. El ángel disidente lo acabó. ¿Le gusta? Y el padre dice, no, está muy feo, está en desorden, yo soy un Dios de orden. Entonces el espíritu dice, hey, esto está en tiniebla, mándeme luz. Y entonces la luz fue hecha. Y el padre cuando vio la luz dijo, ¡epa! Eso me gustó. Está bueno, está bueno, está bueno. Ahora sí se puede ver. ¿Qué más? Pero seguía con la carita así. Bueno, está bueno, pero no me llena. Bueno, vamos a hacerle a esta vaina, separemos las aguas de las aguas. Separaron y el padre dijo, ¿está bueno? ¿Le gustó? Sí, pero no me llena. Bueno, que produzca la tierra hierba verde. Y cuando vio ese tapete verde, ¿cómo le pareció? Está bonito, dijo. ¿Le gustó? Sí. ¿Le llena? No me llena. Y así le hacen animales en el cielo, animales en el agua, mamíferos. Y dice, le gusta todo lo que le hicimos. Y el padre dice, no es padre todavía, lo llamo la primera persona, el Hashem. Todo lindo, todo hermoso, pero falta algo más. Yo quiero que mi amor se pueda ver. Yo entiendo, dice él, yo entiendo que ese leoncito con su leoncita hacen cositas y traen un leoncito cachorrito y como lo lamen y todo eso es amor. Yo lo entiendo, dice él, pero no puede manifestar mi amor tal y como es. ¿Qué hacemos? Se reunió, entonces dijo, bueno, entonces es un problema que tenemos que solucionar los tres, porque si queremos llegar a otro nivel de amor es un asunto de la Trinidad del Elohim. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, porque usted lo que quiere es como usted, entonces hay que hacerlos como usted. ¿Qué más hacemos? Y entonces hacen a don Adán y vio Dios que era bueno. Cuando le trajo a su mujer, vio que era bueno en gran manera. Y Dios dijo, esto es lo que quiero, aunque aún me falta algo. Y viene Dios más contento con Adán, comenzó a hablar con él, le dijo, vea, esto es así, usted le pone nombres o júzguelo, esta es su mujer. Comenzó a tener una relación personalizada con alguien de la creación. Y entonces, un día Dios va a buscarlo y encuentra que el bandido no está. ¡Hey, Adán! ¡Adán! Está escondido. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás escondido? No, que estuve desnudo y me dio pena. ¿Y a qué religión te metiste que te dio pena andar sin ropa? Si yo no te hice con ropa. No, que fue que pasó esto y que aquello. Pecaste. A partir de hoy estamos separados tú y yo. Ahora, la separación no es por el pecado. La separación es por falta de arrepentimiento. Porque donde Adán diga perdón, todo se soluciona, pero usted nunca escucha a Adán decir perdón. Adán solo está interesado en que no le quiten la mujer y la comidita. Mientras que Dios está interesado en él, en Adán, en la relación con él. A partir de ahí Dios decide, da una promesa de que Jesús vendría. Todo eso va a ser un proceso. Dios va a llamar a Abraham y llama a Abraham con un objetivo, levantar un linaje para traer a su hijo, para salvar el pecado de Adán. Pero vamos a unirnos en todo esto a lo que dice San Juan en el capítulo 1. ¿Estamos enchufados hasta ahí o no? Miran a Dios, ve al hombre y entonces la primera y la segunda y tercera persona de la Trinidad le dicen, ahora está contento con Adán. Y dice, no puedo estar contento porque ese bandido me falló. Y entonces, al estilo mío, lo puedo decir al estilo mío sin que alguno salga aquí diciendo, están predicando herejías allá en Maranata. ¿Puedo decirlo? Le pregunta el segundo y el tercero le preguntan al primero, ¿por qué está así, hombre? Y le dice, estoy traumatizado. Pero ¿cómo? Si mira que tienes todo el universo, tienes ángeles, arcángeles, mira ese planeta como te lo pusimos, te lo organizamos, todo, tenemos hasta seres hechos a nuestra imagen y semejanza, ¿qué te falta? Y estoy traumatizado. ¿Por qué está traumatizado? El Hashem. Porque todo esto es mi creación. Pero yo quiero tener hijos, pequeños diosesitos que salgan de mí. Y no tengo con quién. Porque para que salgan hijos hay que sembrar semillas y el Espíritu no siembra semillas en el cielo, solo las siembra en la tierra. Entonces el segundo se rasca la cabeza y dice, ¿cómo así? Yo quiero tener hijitos míos. Pero para que hayan hijos se necesita que haya espacio y materia.
y yo soy espíritu. Esa segunda persona se llama el verbo porque es la acción. Y entonces Juan nos va a explicar cómo el verbo se hizo carne. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Vamos. Juan 1, vamos al 1. En el principio era ¿quién? El verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Comenzamos a explicar esa parte. El nombre que recibe esta segunda persona de la deidad es el verbo. No se llama Jesús porque Jesús significa Salvador y todavía no ha salvado a nadie. No se llama Cristo porque no es un Mesías. Esa era una función que iba a cumplir, todavía no la ha cumplido. No se llama el Hijo de Dios porque Dios no tiene hijos, es la divinidad, el Elohim. Un Dios unificado que no tiene figuras de padres, hijos ni nada más, es solo Dios. Esa segunda personalidad del Elohim es el verbo, el que actúa. Dice ahí que el papel de Jesús en la Trinidad era ser verbo, es ser acción. Él se encargó de hacer lo que el Padre quería que hiciera. Y cuando le hizo todo, el Padre dice, está bueno lo que me has hecho, pero me falta algo que salga de mí. Ese verbo era con el Elohim, con el Dios eterno. Poseía toda la plenitud porque dice que era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Se desempeñó como artífice mecánico de todo lo que Dios creó. Ese es el verbo. Él fue el artífice mecánico. Cuando Dios dijo sea la luz, es el verbo el que va a actuar y es el espíritu el que determina lo que quieren actuar. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quieren hacer. Pero el verbo es quien actúa mecánicamente para traerle al Padre lo que le va a dar alegría, lo que le va a dar gozo, lo que va a permitir que el Elohim pueda extender su gloria y su amor. Dice ahí que sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Es decir, que el verbo de Dios fue imprescindible en la labor de la creación. Pero si dice ahí, sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho, no significa que Él fue el único que participó. Pero sin Él no se hubiera podido hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos enchufados? Ese verbo es a quien nosotros conocemos como Cristo, Jesús, nuestro Salvador. Sigue diciendo Juan, en Él, o sea en el verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa? Que lo que hizo Jesús fue tomar la vida que estaba en Él. Lo que nosotros conocemos como vida, Dios no lo tiene. Dios no tiene la vida. Él es la vida. Porque si Dios tuviera vida, faltar la vida significa que Dios puede morir. Dios no muere. Dios es la vida. Lo que hace es que la vida estaba en el verbo, estaba depositada en el verbo, en el que actúa, y lo que hizo fue venir a la tierra, dar esa vida, crear seres con vida. Esa vida vino a la tierra, esa vida de donde emanó el universo estaba en el verbo, y el verbo lo trajo, le dio existencia a los hombres, y esa existencia es luz. Eso dice la Biblia. En él estaba la vida era la luz de los hombres. Es por eso que cuando un bebecito nace, ¿cómo le dicen a una mujer cuando nace un bebecito? Dio a luz, porque vio la luz. La luz es la vida. Esa luz vino, nos permite percibir un medio, existir, pero cuando esa vida se reveló en Adán, las tinieblas, es decir, el pecado lo agobiaron y el pecado gobernó y dañó a Adán. Pero esas tinieblas no pudieron contra la luz. La luz siguió incólume. Dios siguió teniendo su vida para darle al hombre. Aunque ha pecado, hay una opción. Y en el capítulo 3 de Génesis hay una promesa de que uno nacido de mujer vendría para liberar, para poder salvar esas tinieblas. Las tinieblas no van a prevalecer en la luz, porque la luz no es algo que Dios da. La luz es Cristo mismo. Y si la luz no permanece, significa que Cristo fue vencido. Es por eso que nuestro evangelismo en las calles debe hacerse con suma fe y confianza, porque no estamos predicando a un hombre, no estamos predicando un concepto, no estamos predicando una religión, estamos predicando vida, la única que existe, la vida con la que la gente se niega a aceptar a Cristo, se las dio el mismo Cristo. La existencia que tienen vino del cielo y Dios se las dio. Por eso hay que predicar con denuedo a Cristo y a este crucificado. El verbo se hace carne, viene y habita entre nosotros.
Nos da la vida, habita como vida. Sigue diciendo Juan, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, diga a todo hombre. Porque hasta los que se niegan a recibir a Cristo están alumbrando con la luz de él. Si él llegara a pagar la cintica, se les acaba la vida y los tienen que enterrar rapidito o los tienen que incinerar. Eso tiene que darte confianza al predicar. Una persona que te dice, no estoy interesado en eso, ¿cuál es Jesús? Tranquilo, mijo, que el hecho de que usted pueda respirar se lo está dando aquel a quien usted está negando. Si ahora Jesús fuera como tú y te respondiera de la misma forma como tú le respondes, tu vida se acababa de insofacto y no quedaba recuerdo tuyo en la eternidad ni en nadie. Porque es que los hombres creen que pueden hacer lo que quieran sin saber que la sola vida es Cristo en ellos. Cristo habitando en ellos, la vida del Elohim en ellos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, Juan vino a presentar públicamente al verbo de Dios. Ese verbo contenía la vida de Dios y venía a este planeta con un objetivo: solucionar el problema que las tinieblas ocasionaron sobre el gran proyecto de Dios que es Adán. Cuando hablo de Adán estoy hablando de la raza humana. Aunque ese verbo fue el creador y en forma de vida habitaba el universo no lo reconoció, porque el universo necesita algo que pueda ver con sus ojos, algo palpable, algo tangible, porque el espíritu lo tiene muerto. Entonces el verbo se va a hacer carne para que lo puedan ver, para que el Dios del cielo se pueda manifestar, para hacer palpable a aquel que nadie puede palpar. ¿Estamos entendiendo eso? Y así el verbo viene. Sigue adelante el texto. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Es decir, vino a su labor específica, pero el linaje separado para su encarnación no lo recibió. ¿Estamos entendiendo esto? Está muy complicado. ¿Estamos enchufados o no? A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Es decir, vino a hablar con el linaje de donde él habría de venir y ellos no lo aceptaron. Pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea que la verdadera labor del verbo era hacerse carne para que todo aquel que cree en él pueda convertirse en hijo de Dios. La función del verbo era darle hijos al Padre, para que su gran anhelo de ser papá se convirtiera en realidad. Hasta ahí era solo el creador. Los ángeles que están tan cerca no lo conocen como Padre. Los ángeles solo conocen su santidad. Ellos solo dicen santo, 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 nuestro Dios todopoderoso. No saben más. Dios dice, necesito que me conozcan más y para eso quiero hijos. Y el verbo se hace carne para venir a cumplir esa función. Hablando de esos hijos, dice, estos hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que los hijos que Cristo lleva son engendrados por voluntad del Padre. Hay una escogencia divina. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Y dice, oiga lo que dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A los que le recibieron, los convirtió en hijos de Dios. Esos hijos no son por efectos naturales, son por efectos espirituales. Ahora, al hacerse carne el verbo, Juan dice que le vieron la gloria como del unigénito. Dígame esa frase, como del unigénito. No dice que era la gloria del unigénito, sino como del unigénito. Esa frase como del unigénito significa que el verbo nunca fue el unigénito, sino que se manifestó como el unigénito. ¿Qué significa esto? Significa que el verbo decidió dejar su deidad, su posición de Elohim eterno y convertirse en hijo del gran Hashem, convertirse en el primogénito, el unigénito, el único hijo. Yo voy a dejar mi posición de Dios eterno, de vida del universo y me voy a convertir en hijo tuyo para que tú tengas hijos. Jesús se hace carne
y revela una gloria en la tierra. No es la gloria del que hizo el mundo, no es la gloria del que estableció la vida, es la gloria como del unigénito. Él viene a decir, mire, tómeme como si yo fuera el único hijo de Dios, porque me volví hijo de Dios, el único que él tiene. Y renunció a todos los poderes de la deidad para cumplir la función de ser verdaderamente un hijo. Para eso fue engendrado en la Virgen María. Se necesitaba que naciera de una mujer y fue engendrado por el Espíritu del Padre. Es decir, el Hashem puso sus genes en el vientre de la Santa Virgen María y allí nació una criatura. Esa criatura, dice la Biblia, será llamada el santo ser que nacerá, será llamado Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo hecho carne, convertido en hijo, para poder desempeñar una labor como hijo, y como iba a ser hijo, debería cumplir un tiempo de gestación, crecer, aprender como cualquier ser humano a vivir en esta tierra, cumplir toda función de desarrollo humano para que pudiese ser verdaderamente el hijo que el Padre quería tener, ya que con Adán no se pudo tener hijos, sino apenas pecadores que se le apartaron. Alguien diga amén. Miremos lo que sigue diciendo Juan. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, oiga lo que dijo Juan, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Oiga el conocimiento que tenía Juan de quién era el hijo de María. Ya sabe, él sabía que ese no era simplemente el hijo de María y José. Él sabía que él era el Dios eterno, que estaba cumpliendo una función. Dice, porque de su plenitud, de la plenitud de ese bebé, es que todos hemos tomado gracia sobre gracia. Por ese bebé que está en el vientre de María es que vino la gracia para crear el mundo. Por ese bebé es que tuvo gracia a Dios para darle a Adán una mujer. Por ese bebecito que está en el vientre es que tuvo Dios gracia para perdonarlo. Por ese bebé Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Por ese bebé Abraham fue llamado. Por ese bebé Isaac fue bendito. Por ese bebé Esaú fue bendecido. Por ese bebé se mantuvo un pueblo. Por ese bebé Dios lo sacó de Egipto. Por ese bebé lo llevó en el desierto. Por ese bebé lo llevó a la tierra prometida. Por ese bebé le levantó profetas y ahora el bebé ha venido. Él no es un bebé, es el Dios del universo, solo que el Verbo se hizo carne para que el Padre tuviera hijos en la tierra. Alguien dígame que esto es muy glorioso. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y entonces explica, mire, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya le da un título, lo llama Jesús Salvador, Cristo el enviado, el Mesías. Y dice, a Dios nadie le vio jamás. Dice Juan, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Como nadie ha podido ver nunca a Dios. Asuntos que Moisés deseó y apenas vio la espalda y el monte humeaba y temblaba. Y el pueblo se llenó de pánico porque solo pasaba la espalda. Ese Dios quiere manifestarse y para manifestarse Él no puede venir a la tierra porque Dios es espíritu. Y entonces por eso es que el Verbo se hace carne para manifestar la gloria del Dios eterno en un cuerpo, en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Él viene a revelar y usa una palabra muy linda. Dice que está, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo dice que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. ¿Sabe qué significa eso del seno del Padre? El seno significa aquí, en el hogar, en la casita. El único que sabe cómo vive Dios vino a revelarlo. Porque usted sabe cómo actúa Dios cuando ve las flores, cuando ve los animales, cuando ve el universo. Usted más o menos, usted puede mirar la Biblia y darse cuenta quién es Dios. Ah, no, pero quién ha vivido con Él. Porque una cosa es ver la obra de la gente y otra cosa es ver cómo la gente vive. Diga esta frase de alta filosofía, de la puerta para allá. Diga esta frase así de alta filosofía, de la puerta para allá se esconde la verdad. De la puerta para acá es apenas una pantomima, es todo lo que hay. Por eso, un cristiano serio es un cristiano que vive igual allá y acá, dentro de la puerta y fuera de la puerta.
Ese fariseísmo evangélico de aleluya, aleluya, y por dentro pegándole con un hijo a un hijo con un bolenillo. ¿Qué es ese cristianismo? Cristianismo real, de gente que está siendo procesada por Dios, que tiene defectos, pero que no está interesado en presentar una buena imagen, sino en mantenerse transparente con Dios. Ese es el cristianismo que Dios está levantando, el verdadero cristianismo. Pues resulta que él dice que el unigénito, el único, estaba en el seno del Padre. Es decir, la casita de papá. Él es el único que sabe cómo vive papá, allá adentro que hay. El pueblo hebreo tenía un padre, que era Abraham. Dios le dijo, te daré hijos, ahora lo vamos a ver. Pero, ¿sabe dónde se iban los judíos cuando morían? Al mismo Hades, que se iban los pecadores. La diferencia es que en el Hades había un lugar que se llamaba seno de Abraham, y hay una gran diferencia en estar recostado en el seno de Abraham a estar recostado en el seno de Dios. Son dos cosas muy diferentes. La casita de papá solo la conoce el unigénito, y él vino a revelarlo. Por eso no es de extrañarse que antes de irse a la tierra dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire lo que Jesús dice, mire tan bello mi Salvador. Dice, mira, ustedes no conocen, pero allá en el cielo la casa de mi papá es grandísima, eso hay de todo. Pero ahora que ya los conozco, por ejemplo a ti, Pedro, ya sé cómo eres, me voy a ir a prepararte una cosa que te guste, que sea exacto a lo que tú quieres. A ti, María, te voy a preparar ahí una casa, a ti, y comienza a explicarle. Es decir, yo les voy a ir a hacer allá una cosa que cuando ustedes llegan digan, wow, fue hecho para mí, porque es que yo los conozco. Porque la clave es que el Padre no quiere tener una iglesia llena, el Padre quiere tener es el cielo lleno, es su casa llena de hijos correteándole en el universo todo el tiempo. Alguien diga amén. Ahora, viene un proceso, y es como, ya vimos cómo el Dios eterno, el Verbo, se convierte en unigénito, y para eso se hace carne. Ahora hay un proceso que dice la carta a los hebreos, y es como el unigénito se convierte en primogénito. ¿Estamos enchufados? Dígale que está a su lado, no pavile que la pierde, dígale. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 18, dice, oiga lo que dice. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Ojo pues, a los ángeles no les entregó el mundo eterno, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Oiga, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Oiga lo que dice el hombre, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Oiga lo que hizo con el hombre, con la raza humana. Entonces pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo amas así? ¿Por qué le das todo al hombre? Le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Es decir, todas las cosas del universo las sujetó a nosotros. Todo. Sean ángeles, sean principados, sean potestades. Es más, ¿sabe qué dice la Biblia? Que la misma creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo será que se van a manifestar los dueños del aviso, los dueños de casa, los que ponen orden a la creación? Entonces dice ahí, bueno, pero todavía no se ha manifestado. Claro, porque todavía estamos metidos en este cuerpo. Que es por eso que yo dudo mucho de la concepción que algunos cristianos y pastores tienen del cielo. Algunos creen que el cielo es como un culto eterno, todo el día uno alabando al Señor, aleluya, por la eternidad, 4 millones de años haciendo el mismo pasito. Eso debe ser cansón. No es culto eterno, es vida eterna. Si es vida eterna, es porque va a haber una gloria sublime para nosotros que hemos sido expuestos a este proceso tan terrible que es enfrentar el pecado y vencerlo. Ahora, nadie en la creación fue hijo, ni aun los ángeles. Ningún ángel fue hijo de Dios. Pero solo está en la tierra el ser humano, el hombre, que está separado de Dios por su pecado, pero tiene una capacidad, puede tener hijos. El ser humano puede hacer hijos en la tierra. Como decíamos hace unas semanas, el ser humano tiene el sexo, que es una forma de jugar a ser dioses.
Una forma de traer seres al mundo. Una forma de hacer seres y que se parezcan a lo que nosotros queremos que se parezcan. Si yo quiero hacer un santo, yo hago un santo. Si quiero hacer un delincuente, hago un delincuente. Si quiero hacer un homosexual, hago un homosexual. Si quiero hacer a alguien que no sirva para nada, un parásito, yo tengo la capacidad para fabricar el tipo de hijo que yo quiero. No digan amén, que solo me caliento yo y después quedo yo como el malo de la película. Al hombre Dios le dio honra, le dio honor y le dio autoridad sobre toda la creación. Sigamos lo que dice Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Fue hecho, diga conmigo, fue hecho. No es que era, fue hecho. Poco menor que los ángeles, a Jesús. Coronado de gloria y de honra. A causa del padecimiento de la muerte. Oiga pues lo que está diciendo ahí. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El mismo que es la vida. El mismo verbo que se hizo carne. Fue hecho poco menor que los ángeles como un hombre y vino y degustó la muerte. Degustó. Degustar significa que la probó. Porque la muerte no lo dominó. Solo la degustó y la dejó. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Por quién, ¿de quién está hablando ahí? Voy a enseñar a leer la Biblia. Póngale cuidado. Voy a enseñar a leer la Biblia. Mire. Vamos. Vemos a aquel, ahí está. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Ese es Jesús, ¿cierto? Coronado de gloria, de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y entonces dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Quién gustó la muerte por todos? Jesús. Punto. Ahí hay un punto. Sigue. Dice, porque, ese porque va a explicar la razón por la que se fue y murió. Y gustó la muerte por todos. ¿Estamos de acuerdo? Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Quién es aquel por cuya causa son todas las cosas? ¿Jesús es la causa por la que son todas las cosas? Dios. Estamos hablando de quien vamos a llamar el Padre, el Hashem, el innombrable. Por Él fueron hechas todas las cosas. Claro, Cristo las hizo porque todo fue hecho por Él y para Él, en su efecto de verbo. Pero note que dice, porque convenía a aquel, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Yo pregunto, ¿quién es el autor de la salvación de ellos? No. Jesús es el Salvador, el autor, el que diseñó la salvación fue el Padre. ¿No dice la Biblia que hubo una salvación diseñada antes de la fundación del mundo? ¿Una expiación? El que diseñó la salvación fue el Padre, el que la ejecuta es Cristo. Devuelve el cassette. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Estamos hablando de quien conocemos como el Padre. Porque en todas las cosas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, eso es lo que quería, llevar muchos hijos a la gloria. ¿Quién quería llevar hijos a la gloria? Yo pregunto, ¿Cristo tiene hijos? En ninguna parte de la Biblia está que Cristo tenga hijos. Cristo no tiene hijos. Cristo tiene hermanos, pero hijos no tiene. Que tiene hijos desde el Padre. El que lleva hijos a la gloria es el papá. Cristo no lleva hijos, Cristo lleva a sus hermanos. Los hijos son de Dios, la casa es del Padre. ¿Estamos de acuerdo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuche. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Piénselo 2 veces antes de responder. ¿Quién es el autor de la salvación de nosotras? Nuestra. ¿De quién está hablando ahí? Del Padre. ¿Qué significa? ¿Se lo doy en plastilina? Significa que el verbo se hizo carne, vino, murió, degustó la muerte con un solo objetivo. Si le suena raro, lea la Biblia. El Padre quería perfeccionarse él mismo y la única forma de perfeccionarse era tener hijos en su casa para tener la experiencia de ser papá. La labor de Jesús es, te llevo hijos y el Padre dijo, tráigame hijos que yo quiero que mi amor se perfeccione. Yo quiero saber lo que es sufrir, no por una criatura, sino por un hijo. Yo quiero saber lo que se siente por alguien que me costó la sangre suya, verbo.
Yo quiero saber qué se siente verlos perdidos en el pecado cuando usted, que es mi hijo, se entregó por ellos. Yo quiero saber qué se siente. Yo quiero llegar al límite del amor donde el dolor me perfeccione. Dios, que no conoce el dolor, se hizo dolor, no solo en Cristo. Él se hace dolor cuando somos sus hijos, porque hoy el Padre sufre por usted y por mí, porque somos sus hijos y valora lo que Dios ha hecho por nosotros. Alguien diga amén, alguien diga amén. Porque convenía a aquel por cuyas cosas son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él. Escuche esto, hijo, reciba esto del Espíritu. Jesús lo que le dice al Padre es: aquí traigo. Y el Padre dice: son mis hijos. Y oiga lo que dice Jesús, no se avergüenza, dice: son mis hermanitos. Mis hermanitos tienen del mismo cuerpo que yo degusté, de la misma soledad, del mismo dolor, de la misma fragilidad que yo viví en la tierra. Ellos también estuvieron en un vientre, ellos también estuvieron sujetos a que un hombre y una mujer les diera educación como yo. Son mis hermanitos, recíbelos, no por lo que han sufrido, sino porque se parecen a mí, a tu unigénito. Y a partir de ahí Jesús es el primogénito de todos los hermanos. Alguien denle un aplauso a nuestro Salvador. ¡Oh, shatarabaca, sicarabasora! ¡Oh, tarabasoca, tararabaca, tarabá! El Verbo, con la gloria del unigénito, padeció para llevar muchos hijos al Padre. Ese sacrificio perfeccionó al autor de la salvación cuando Dios se aflige a través del dolor de Padre, convirtiéndose el Verbo en el hermano de todos los redimidos, es decir, el primogénito. Ya no solo el unigénito, el primogénito. Y dice más, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, quiero mirar este texto, que lo miren bien. Dice, de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Cuando dice ahí los hijos que Dios me dio, no es que está diciendo que somos hijos de Cristo. Los hijos que eran de Dios y se los dio a Jesús. Jesús lo testificó todo el tiempo. Los que tú me has dado, los que tú has designado. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí en cuanto a una elección ministerial, pero fueron dados por el Padre. Los que tú me diste eran hijos de Dios, designados eternamente, conocidos según presciencia, dice Santiago. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios le dio hijos, hijos propios, hijos del Padre, se los entregó a Jesús para hacerlo rey. No son hijos del Verbo, pero son parte de su reinado. Su papel como humano fue para hacerle hijos a Dios en el plano de la creación, para llevarlos a la eternidad, al plano espiritual del Padre, que es el Espíritu. ¿Usted me está entendiendo esto? ¿O necesitamos plastilina? ¿Estamos enchufados? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Esa es la labor del Hijo. Se hizo carne para levantarle hijos a papá. Él se los lleva y el Padre está feliz de poder ser Padre, aunque eso implica sufrimiento. Dios nunca sufrió porque un ángel pecó, él solo lo echó. Pero el sufrimiento es porque tiene hijos y los tiene en la tierra, cumpliendo funciones difíciles. Y Jesús, que sabe qué es lo que vivimos, le está contando al Padre lo que sienten sus hijos en la tierra, porque él ya estuvo en la tierra. Ahora, ¿estamos enchufados? El tema de hoy es el amor a los hijos. ¿Por qué les he dado toda esta apertura para entender el amor a los hijos? Porque nadie podrá amar a los hijos adecuadamente si no entiende cómo el Padre nos ama como hijos que somos. Si usted cree que usted tiene una relación con Dios como un miembro de una iglesia, usted no conoce a Dios. Si usted cree que Dios lo ama porque usted es evangélico, usted no conoce a Dios. Usted tiene que saber que Dios es papá, su papá. Para algunos es difícil entenderlo porque siempre tenemos la tendencia a ligar a nuestro Padre terrenal con nuestro Padre celestial.
Para el que no ha tenido padre, peor. Dios es tu padre, ¿cree que Dios lo va a dejar? Ahora, ¿cómo poder alinear esa imagen del Padre celestial perfecto con la imagen del Padre terrenal? Dios manda unos padres ministeriales para que puedan transmitir la imagen del Padre, que eso no es fácil. Oiga lo que estoy diciendo, los pastores somos padres. Somos padres, ¿por qué? Porque tenemos la obligación de mostrarle a ustedes cómo es el Padre celestial. Que ese cuentico que saca unos pastores y predicadores que no me mire a mí, no mire al hombre. ¿Cómo que no mire al hombre? Tiene que mirar al hombre. Los hombres estamos puestos para que nos miren, para que Dios se manifieste en nosotros. Tenemos una responsabilidad de conducirnos como el Padre, para que usted pueda ver al Padre. Y cada que usted ve nuestros errores, usted tiene que entender que somos gente débil, pero ante nuestros errores tenemos que mostrar que somos gente que pedimos perdón a Dios y que estamos buscando agradar al Padre. Pero es el cuento de que no me mire a mí. No, sí, tienen que mirar, a mí me tienen que mirar. Míreme a mí, yo soy responsable. Dios me puso para que usted me mire a mí. Yo tengo que buscar de Dios para reflejar a Dios en mi vida. Yo tengo que tratar a mis hijas como Dios los trata a ustedes. Yo tengo que tratar a mi esposa como Dios quiere que los maridos traten a sus esposas. Mi esposa me tiene que tratar a mí como Dios quiere que las mujeres traten a su marido. Ese es un compromiso que tenemos como siervos de Dios. Él nos constituyó para eso, para reflejar cómo es la familia del cielo. Y más allá de todos los errores que tenemos y todo lo que nos falta por llegar, estamos en el intento y ustedes deben percibir que aunque tenemos errores, estamos intentando reflejar al Padre. Nos esforzamos por eso. Por eso decimos no a muchas cosas. Por eso evitamos otras que tendríamos la libertad para hacer, porque queremos cumplir con la misión, reflejar al Padre. Vamos a Juan, pero ahora no al Evangelio, sino a la primera carta. El mismo Juan que escribió lo que leímos ahora, escribe en su primera carta, capítulo 1, los primeros 2 versículos solamente porque no tenemos tiempo para más. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea que Cristo es la manifestación de la vida. Pero note que Juan habla de 4 cosas, 4 pasos en la formación eterna de los hijos, que son los 4 pasos que usted debe tener para formar hijos en la tierra. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? ¿El amor a quién? A los hijos. Para amar adecuadamente a los hijos hay que amarlos como Dios te ha amado. No como tu mamá te amó, ni como tu abuelito te quiso, sino como Dios te ha amado. Y allí hay 4 pasos. ¿Qué dice Juan? Lo que era desde el principio, dice, lo que hemos oído. Primero, lo primero que requiere un hijo para ser instruido eternamente como hijo de Dios. Yo no sé si como hijo suyo, pero como hijo de Dios. Si usted logra que su hijo se parezca más a usted que Dios, más a usted que a Dios, no es hijo de Dios, sino que es hijo suyo, lo felicito. No, yo tengo que repetir eso. ¿Lo repito, maestro? Pegue aquí. Vamos a decirlo, no lo digamos así para que no se sientan los adultos conmovidos, digámoslo a los jóvenes que no han tenido hijos. Joven, si los hijos que tú vas a tener se llegan a parecer más a ti que a Dios, serán tus hijos, pero no los de Dios. Tu meta es que tus hijos, los que vas a tener, se parezcan a Él. Esa es la meta. ¿Cómo hacer para que se parezcan a Él? Miren lo que Juan dijo. Ese verbo que se manifestó para hacernos hijos. Lo primero, Juan dice, lo que hemos oído. Lo primero es que hay que dar palabra. Si tú quieres que tus hijos sean edificados para Dios, como hijos de Dios, porque hijos tuyos ya son. Ahora el problema es si son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Ese es lo que está jugando. Para que sean hijos de Dios necesitan palabra, diga conmigo palabra. Por eso Dios mandó desde la ley mosaica a que a los muchachos les dieran la ley, se las pusieran en los postes, en toda parte, donde quiera que vayan, en la ciudad, en el campo, puestas estas palabras. Y Dios manténgalas en la frente, donde sus hijos la vean. En muchas casas se ve todo menos palabra. Los hijos tienen póster de jugadores de basquetbol, de béisbol, de fútbol. A ver cuánta palabra hay en la pared. Claro, no es responsabilidad del muchacho, es responsabilidad del papá que le dice, en esta pared pon esto porque quiero que todos los días sepa esto, para que por esto viva usted.
Primero lo oído, tus hijos serán edificados con lo que oyen de ti. Ojo con lo que dices, ojo con lo que dices. Ojo que tu boca puede estar levantando hijos para Dios o hijos para el mundo. Ojo con tu boca, esa frasecita de estúpido, tonto, no sirves para nada, eres un inútil. Siga construyendo, hijo del diablo, siga construyendo. Su boca determina lo que sus hijos son. Pero si de su boca sale la palabra de Dios, serán hijos de Dios. Si usted a su hijo le dijo, tiene la mente de Cristo, estás hecho para vencer, nunca vas a ser detenido. Aunque un ejército acampe contra ti, no vas a temer, Él está contigo. Hijo, alza tus ojos a los montes. ¿De dónde viene tu socorro? Tu socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él no va a dar tu pie de paladero. Nunca se duerme el que te guarda. Si un hijo oye eso, va a empezar a recibir por su oído una información. Los genes de Dios entrarán a su alma. Alguien diga amén. Por eso hay que dar la palabra. Por eso hay que dar la palabra. Todas las frases que nosotros los predicadores sacamos pueden servir para acuñar verdades, pero para cambiar vidas y para formar hijos, ningún hombre puede sobrepasar en poder a la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Imagínense, la generación de nosotros la levantaron con la palabra de los abuelos. Mire con quién anda y te diré quién eres. Muy bonita la frase y muy real, pero no lo dijo Dios. No es eterno, no salió del verbo que nos quiere hacer hijos. Usted necesita lo que salió del verbo, de la boca de Dios. Pero conocemos más los dichos de la esquina que los de Proverbios. Porque nosotros fuimos más hijos de la esquina que de Dios. No hay pegue duro. No, ahí pueden hacer un break y decir pegó duro. Lo segundo, lo que hemos oído, pero dice también Juan, lo que hemos visto. Diga conmigo, visto. Y note que me gusta como aclara, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, no con la televisión, ni con el internet, con nuestros ojos. Lo segundo que va a afectar a un niño para que tenga la visión de ser hijo de Dios, es que vean lo que nosotros hacemos. Somos buenos para dar sermones de rectitud, pero no somos rectos. Somos buenos para hablar de disciplina, pero no somos disciplinados. Somos buenos para hablar de obedecer a Dios, pero no obedecemos. Yo pregunto, ¿cómo puede un padre decirle a su hijo que obedezca cuando él no obedece en los diezmos? No digan algo, no me dejen solo que me da nervioso. Pongo nervioso. ¿Con qué cara le dice un padre, una madre a un hijo, haz esto o haz aquello, cuando él o ella no hacen lo que Dios le está pidiendo? Los hijos van a ver y lo que vean de nosotros va a determinar algo muy importante. No solo el ejemplo, sino de lo que vean con sus ojos va a depender la visión para la vida. Quiéralo usted o no lo quiera, consciente o inconscientemente lo haga, sus hijos van a buscar mujeres que se parezcan a la mamá. Las hijas van a buscar esposos que se parezcan al papá, o cuando se llenan de rencor lo van a buscar totalmente diferente para irse al otro extremo. Les hablo, una mujer que manda al marido va a construir hijos hombres debiluchos que cualquier mujer los va a dominar y no van a tener el carácter para levantar un hogar, sino que van a ser criados de alguien toda la vida, de alguien con falda. ¿Dónde lo vieron? Visión, en la casa. Padres que maltratan a una mujer, a la esposa, la tratan mal. ¿Qué están diciéndole al hijo? Que todas las mujeres son pobrecitas. Va a salir allá afuera y se va a encontrar unas que se parecen a todo menos a pobrecitas. Y van a jugar con él porque va a pensar que todas las mujeres son como la mamá, sufrida y doliente. Y no va a saber amar a una mujer como un verdadero varón. Y estoy diciendo varón no en el sentido de la palabra estética, sino de la palabra callejera, un varón. La visión de nuestros hijos la tomaron de nosotros y de lo que nosotros les mostramos no solamente, sino de lo que les mostramos y de lo que les dejamos ver. Por eso tenga cuidado lo que sus hijos ven en televisión. Aquí me ha tocado corregir niños. Ya casi no, que la gente ha aprendido, gracias a Dios. Niños que lo saludan a uno. ¿Qué mijo? Le hacían, ¿este qué le pasó? Y yo con ganas de abrazarlo y él, ¿qué le pasa a tu hijo? No sé, pues ¿cómo no vas a ver, hermano? Entonces, ¿quién va a saber? ¿Le preguntamos al vecino o qué? ¿A cuál vecino le pregunto? Apagarle el televisor, que lo está dejando ver toda violencia. Mire la generación que tenemos ahora, estos chiquitos entran aquí, ¿cómo entran? Amo. ¿Dónde lo aprendieron? ¿En las tiras cómicas? En nosotros que los hemos amado. La visión se la damos nosotros, lo que ellos nos vean hacer, lo van a hacer. Por eso todo lo que tú limites en amor va a ser una escasez para tus hijos. Y todo lo que tú limites en pecado será una abundancia para ellos.
Diga conmigo, oír la palabra. La visión. Esa visión llega al espíritu de los hijos. Lo tercero, dice, lo que hemos contemplado. Contemplar es diferente a ver. Ver es lo que usted ve ocasionalmente, pero contemplar es lo que usted analiza y su alma determina cómo es. Este tercer paso habla de cómo afectar el alma de nuestros hijos. Cómo los hacemos entender el estilo de vida y las normas que les damos. ¿Estamos enchufados todavía? Si a un hijo yo le digo, acuéstate ya, yo le estoy dando una palabra. Pero yo necesito que él contemple la norma. ¿Qué es contemplarla? No, es que su alma la entienda. Debes acostarte ya. Tú estás haciendo una obra maravillosa. Dios va a hacer de ti un gran profesional, una persona poderosa en la mano de Dios. Necesitas estudiar, levántate bien. Así que apaga tu celular, apaga tu internet, vete a dormir y te levantas listo para salir a conquistar la vida. Si yo le logro enseñar eso a los hijos todos los días, su alma va a entender por qué hacerlo. Muchas veces los hijos obedecen pero no están sujetos. ¿Sí? ¿Oyó eso? Ellos sí se encierran. Ellos sí dicen que la pagan, pero ellos no se duermen, están por acá. Y usted acuesta feliz, lo tengo domado. Ay, te están ridiculizando debajo de una cobija, viejo. Despertá. Ahí la clave no es cómo logro que se metan. La clave es cómo su alma logra entender los propósitos de mi norma. Y escuche esta que es más brava todavía. Agarre de la silla, agarre. Si no tienes cómo explicar la norma, no la des porque no es justa. Volteémosla. Si vas a dar una norma, antes de darla, examina cómo la vas a explicar para determinar primero en ti si es justa. Y si tú la logras entender, piensa cómo tu hijo la va a poder entender. Alguien diga amén, por allá alguien más, hay poder. Mientras que el oído llega como palabra que se siembra, la visión crea una actitud hacia la vida. El contemplar va estableciendo unas disciplinas para el alma. Le va diciendo a los hijos, no es lo que quieras, no es como a ti te parezca, no es lo que tú determines, hijo, ni tampoco lo que yo determine. Es lo que Dios dice y debe ser así. Solo que yo soy el canal por donde Dios determina. ¿Me oyó esa diferencia? No es que yo le determino a Isabela qué hacer. Es que Dios debe saber que a través mío Dios le determina lo que va a hacer. Porque antes de que ser hija mía, necesito que sea hija de Dios. Es lo primero que yo necesito lograr. Que sea hija de Dios antes que mía. Y por último dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo cuarto es lo que palpan nuestras manos, es decir, un hijo se forma cuando podemos afectarle su vida terrenal, lo que hace en la tierra. Un hijo debe ser educado no solo para la gloria, sino para que la tierra, aquí en la tierra, se pueda ver el fruto de él. Hay que instruirle para que sus manos puedan palpar efectos de gloria. Nosotros somos responsables de que nuestros hijos sean unos vagos o unos profesionales. Unos flojos para el trabajo o una gente tesa que va a trabajar. Usted lo decide. ¿Cómo? Usted le adiestra las manos desde pequeñito. Haga esto. No haga esto. Pobrecita la niña. ¿Cómo la va a poner a lavar los calzoncitos si solo tiene 13 años? Con padres así, ¿para qué enemigos? Hay que ponerlos a hacer, rapidito, la mano, va aprendiendo a hacer. ¿Por qué? Porque te estoy preparando para que Dios se glorifique en ti. Para que el plan de Dios no es estar en la iglesia, santo, aleluya. Usted viene a la iglesia y dice aleluya y sale a trabajar y a bolear y a ver qué caminos abre, a ver qué es lo que Dios le va a dar. ¿Estamos de acuerdo? Es un entrenamiento para la vida. Vamos entonces. El padre tenía todo menos hijos. El verbo se hizo carne para llevarle hijos a papá. Esos hijos van a hacer que él sufra por nosotros. Y en ese sufrimiento, alguien dice, pero ¿cómo que el padre sufre? Entonces, ¿qué dice la Biblia? No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿No lo está contristando? Cada que usted hace las calaveradas que hace. Porque él como padre sufre, no sufre como creador, lo coge y le dice, hizo mal para el infierno. Pero es que el problema es que ya no es una creación, ya es un hijo. ¿Para dónde? Venga, lo tengo que corregir, tengo que ayudarlo, es mi hijo. Me costó la sangre de mi hijo Jesucristo. Dios quiere que eduquemos una generación para Dios. Dios tuvo el sueño de tener hijos. Por eso estamos viviendo, por eso existimos, por eso Cristo vino.
Dios no hizo esto porque dijo, todos los planetas no tienen nada, voy a hacer algo en ese. Si este es uno de los más pequeños de la galaxia, Porque Dios escogió un rinconcito en el universo para parir hijos. Esta es la sala de partos, donde nacen los hijos que Dios se lleva al cielo. ¿Alguien está oyendo eso? Esta es la sala de partos y nosotros, por la guianza del Espíritu, les ayudamos. El Espíritu Santo es la partera y nosotros las enfermeras, para llevarle hijos al Padre. Ahora, quiero enseñarles algo. Cada que Dios desea algo, busca un hombre y le pone el mismo deseo. Vamos a Génesis rápidamente, capítulo 15. Tranquilos que ya con 2 horas más voy terminando. No, ya vamos a terminar. Génesis 15, versículos 1 al 5. Oiga esto. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande, será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me ha dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le dijo: así será tu descendencia. Como Dios no tenía hijos, dijo: voy a traer hijos. Y cogió a un hombre, hizo que se casara con una mujer estéril, le cerró el vientre. El viejito se hizo viejo esperando hijos y la viejita amargada. Pasaron los años y cuando vieron que no había hijos, Dios dijo: Abraham está sintiendo lo mismo que yo siento, las ganas de un hijo. Voy a ponerle en el corazón de este anciano mi sueño para que él cumpla lo que yo quiero. Y entonces Dios le pone, mire lo que dice Abraham: ¿qué me vas a dar? En otras cosas, yo tengo todo, pero no tengo quien me herede. Me va a heredar ese Damaseno Eliezer, un sirviente. Dame un hijo. ¿Yo para qué quiero? Yo estoy rico, él es un tipo rico. ¿Yo para qué quiero más? Yo lo que quiero es un hijo. Lo mismo que Dios sentía en el cielo. ¿De qué me sirve la creación si no tengo hijos? Yo quiero es hijos. Y el verbo se hizo carne. Y la palabra, el verbo de Dios también se hizo carne en el corazón de Abraham con una promesa de gloria que él la creó para que de Abraham viniesen hijos. Entonces que Dios le dijo: mire las estrellas, así serán. ¿Cuántos hijos logró ver Abraham cuando murió? Uno que era traficado y otro que era el real, el de la promesa. Yo creo que yo, siendo Abraham, antes de morir: Padre, usted me dijo estrellas del cielo, pero no las veo. Dios le estaba hablando de los hijos eternos. Cuando Abraham se murió, ¿ustedes saben lo que pasó? Abraham llegó al Hades y el diablo con su trinchete aquí le dijo: camine para acá que usted ya me ha hecho muchas embarradas en la tierra. Se la voy a cobrar todos, incluyendo que durmiera con la sirvienta. Camine para acá. Y el ángel que lo acompañaba le dijo al diablo: ey, viejito, espérate. Con ese viejito no puedes tocar porque ese viejito está preñado de un sueño divino. Y lo ha creído por la fe. Este hombre es salvo. No, que aquí todo el que peca viene. No, vea, le dijo al diablo: usted ve el aviso que está allá en el Hades. Es que no veo casi tantos años aquí. Ponga las gafas. ¿Qué dice ahí? Seno de Abraham. Ok. Como el padre tiene un seno donde está el unigénito, allá hay un seno donde va a ir, y el papá de esos hijos es este tipo que está aquí. Así que déjelo pasar, que él va para allá. Cuando Abraham entró a su seno, ¿sabe qué encontró? A Adán, a Eva, a Set, a Noé, a todas las generaciones. Y dijo: huepa, o sea que yo tengo hijos. Y lo que se sorprendió el viejito fue que se sentó en una reclinomatic por la eternidad, y cada que moría algún judío, entraba y le decía el papá, hola papá, le seguían llegando hijos, porque los hijos para Dios están en la eternidad, no en la tierra. Si usted hace hijos para que lo reconozcan a usted aquí, no hará mucho. Usted necesita hijos que lo reconozcan a usted y a Dios. El mismo vacío que sentía Dios se lo puso a Abraham. Y es que Dios busca que alguien viva en la tierra lo que él sueña desde el cielo. Por eso Dios busca corazones donde poner sus sueños, para que los sueños de Dios se hagan realidad en gente que sienta lo que él está sintiendo. No es que Dios siente lo que Abraham sintió, es que Dios puso a Abraham a sentir lo que él estaba sintiendo. Dios te está buscando a ti para soñar contigo.
Pero escúchame lo que te digo. Dios está buscando tus hijos para Él soñar con ellos. Tus hijos son un sueño que Dios quiere soñar y no se lo conviertas en pesadilla. Terminamos. Volvamos al Salmo 127 para acabar, que lo veo como cara de revólver a todos. Salmo 127, 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, su tienda, su casa de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Escúcheme. Tener hijos te equivale a no ser avergonzado. Pero escúchame este texto. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Diga conmigo, herencia de Jehová son los hijos. Diga otra vez, herencia de Jehová son los hijos. Usualmente nosotros hemos entendido este texto como que Isabela es una herencia que Dios me concedió, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Junior, Michelle, Alexa, son una herencia que Dios les dio. Eso es lo que entendemos todos, ¿no? Pero no es lo que significa ese texto. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Quién es el que da la herencia? ¿El que está vivo o el que está muerto? No. ¿Quién es el que da la herencia? ¿El vivo o el muerto? ¿El muerto? El que muere es el que da la herencia. Herencia de Jehová son los hijos. Es decir, Isabela es una herencia que yo le voy a dejar a Dios cuando yo me muera. Tus hijos son la herencia que Dios te mandó a construirle para que cuando tú te vayas le dejes algo en que Él pueda soñar con ser padre. Si es así, con temor y temblor conduzcámonos en la formación de nuestros hijos, porque tienen como destino ser una herencia para Él. Yo me voy de aquí a esta tierra, pero ahí le dejo la herencia, ahí le dejo el regalito. Por ahora tengo, en la carne tengo 3, pero en el espíritu tengo un montón. Que yo me vaya y le diga, ahí le dejé una herencia, se la dejo. Yo me muero, pero ahí le dejo la herencia. Y Dios me va a mirar cuando llegue al cielo y me dice, gracias Rubencito por lo que me dejaste en la tierra. Voy a seguir soñando, voy a seguir haciendo cosas. Por eso, el amor a los hijos no es otra cosa que encaminarlos a la voluntad perfecta de Dios. Si nuestros hijos no son hijos de Dios, los perdimos. Cuando muero le dejo a Dios la herencia, que son mis hijos, para que Él siga soñando en la tierra. En la tierra, Dios no será avergonzado mientras haya hijos que le honren a Él. Él no puede venir a la tierra, pero sus hijos, los hijos de Dios, son saetas en las manos de valientes. ¿Quiénes son los valientes? Nosotros, los predicadores. Dios no puede venir aquí a la tierra ahora, porque Él es espíritu. Pero entrega a sus hijos, se los entrega a nosotros los valientes para que hagamos una obra, para que la obra de Dios permanezca. Por eso, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué hay fiesta en el cielo? Oh, se arrepintió un pecador. Hombre, si no es porque un pecador simplemente haya vuelto, eso ocurre en el plano terrenal. En el plano espiritual es porque acaba de nacerle un hijo a Dios. Y le hacen el registro público, lo meten en el libro de la vida. Dios dice, métame el nombre ahí, que ese es hijo mío. Yo respondo por él. Yo soy el papá, póngale mi apellido. Yo respondo por él de aquí en adelante. Por eso es la fiesta en el cielo. Por eso cada que salimos a predicar, estamos levantándole hijos al Padre. Hijos para que Él esté feliz. Hijos para que Él haga fiesta. Ahora, ¿cómo son las fiestas en el cielo? Ya termino con esto. ¿Cómo es que es la fiesta en el cielo? Uno imagina que es que se convirtió uno. Aprendan la música, la música. Hermanos, si eso todo el tiempo están convirtiendo a toda hora. Si es que el reino no para, toda hora. ¿Cómo es la fiesta? Les digo esto y con eso termino. Por ejemplo, mi mamá está en el cielo. Allá está con mi Señor. Cuando algún sobrino mío, que es nieto de ella, dice, Jesús, te recibo como mi Salvador, ahí mismo hay fiesta en el cielo. Ahí me le dice, doña Elena, prenda esa mecha de equipo, eso Dios que tiene allá y arme la fiesta, mija. Que llegó otro a la ¡epa! ¿Quién se convirtió en hijo de tal? ¡Epa! ¡Fiesta! Se arma la fiesta. Hay fiestas familiares en el cielo, cada que se arrepiente alguno.
Todo el cielo se conmueve de felicidad, pero la alegría es para la multitud, la nube de testigos que dice Hebreos que tenemos allá, que nos están siguiendo. Ve tal se convirtió, ve tal está inscrito. ¿Qué sí? Lo acaban de, y llega el hijo, el verbo dice, acaban de anotar en el libro de la vida a Eusebio, el hijo de tu sobrino. ¡Hoy métalo! ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, hay fiesta! Y se arma la fiesta del cielo. Por eso necesitamos levantarle hijos a Dios, en la carne y en el espíritu. Y por eso que Dios nos dé bastantes hijos, de todos, en la carne y en el espíritu, para levantarle bastantes hijos a Dios. Pero para levantarlos no es para llenar una casa de muchachos malcriados, ni para engordar, ni para darle engorde a este sistema financiero, sino para levantar hijos espirituales que glorifiquen a Dios, que lo sigan a Él, que lo exalten. Alguien aquí quiere decirle hoy, Señor, yo quiero que me enseñes a ser un buen padre. Hablo de los padres y hablo de los hijos que un día quieren serlo. Necesitamos una generación que sea los mejores padres del mundo. Los mejores padres del mundo. Que un muchacho ande buscando una esposa y le diga, mire, lo que yo estoy buscando es una mujer para ser el mejor padre del mundo. ¿Usted está dispuesta a ser la mejor mamá? Porque si no, no me sirve. Podrá servir para rumba, pero no me sirve para lo que yo voy a hacer. Yo necesito una mujer que me ayude a desarrollar la mejor familia del mundo. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Visítanos en www.rdqministry.org. Somos RDQ Ministry.